puede someter somete a prueba ya la hipótesis que uno tiene. Entonces, cuando uno somete a prueba la investigación, somete a prueba las variables, es decir, uno ya planteó la hipótesis y lo que hago es asumir que mi hipótesis debería cumplirse, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que en realidad no se cumpla esta hipótesis. Y en este sentido, lo que algunos investigadores sugieren es que se somete a un proceso de falsación, es decir, la hipótesis podría resultar ser verdadera, como también podría ser falsa. Mm. Por eso dice falsificable, como no falsificable. Claro. A ver, te voy a buscar un ejemplo mejor para contestar tu pregunta. Ya, profe. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando dentro de la investigación también uno dice que está la falsificación o lo falseable. Básicamente la refutación también que se puede hacer a una hipótesis o a una teoría, señalando que podría haber pruebas, digamos, que contradigan esto. Por ejemplo, en este ejemplo, si yo digo los estilos de enseñanza modulan el aprendizaje, yo tengo que probar que realmente esto se demuestra. ¿Ya? Podría ocurrir que, imaginemos que nosotros vamos a aplicar dos encuestas, vamos a hacer un estudio casi experimental, y vamos a aplicar entonces un cuestionario de los estilos de enseñanza a los profesores, que ellos nos describan cómo enseñan, y vamos a tener un puntaje X. ¿Ya? Entonces, ese puntaje nos va a categorizar los estilos de enseñanza. Vamos a tener dos estilos, por ejemplo, uno práctico y uno expositivo. Y vamos a tener los niveles de aprendizaje. Y vamos a aplicar una prueba X a los niños y vamos a tener que a mayor puntaje, mayor nivel de aprendizaje. Entonces tenemos dos escalas, tenemos dos bases de datos. Entonces nosotros asumimos que nuestra hipótesis es verdadera, pero en realidad podría ocurrir que nosotros realicemos este proceso de prueba, digamos, y en realidad se demuestre que no hay una relación al menos significativa estadísticamente, es decir, aplicamos una correlación, por ejemplo, y observamos que no hay una correlación entre las variables, o aplicamos, por ejemplo, una prueba T, asumiendo que los estilos de aprendizaje los definimos en estilo 1 y estilo 2, y el aprendizaje lo ocupamos como una variable cuantitativa, que es el puntaje. Entonces, si no hay diferencia entre los estilos de aprendizaje, nosotros asumimos que la hipótesis era falsa, que en realidad lo que nosotros planteamos como hipótesis que había una relación entre causa y efecto entre el estilo de enseñanza y los niveles de aprendizaje, resultó ser falsa. Entonces, se asume que toda investigación debe ser posible de llevar a un proceso de falsación, ¿ya? Es decir, el principio de falsabilidad asume que toda hipótesis que uno propone debe ser sometida a prueba y podría ser refutada, ¿ya? Porque la mayoría de las teorías, pensando ya en algo más profundo, más filosófico, cuando plantea Kuhn con su teoría de las revoluciones científicas, toda teoría, digamos, predomina en un momento histórico, pero podría, si es que aparece una idea mejor, una explicación mejor, probablemente va a cambiar y va a revolucionar esta teoría antigua y va a predominar por un periodo de tiempo hasta que aparezca una explicación mejor. Entonces, toda hipótesis es susceptible de someter a una prueba de falsación, digamos, de comprobar si realmente es verdadera
o es falsa. No sé si respondí un poquito mejor tu pregunta. Sí, profe, me quedó mucho más claro. Ya, qué bueno. Muchas gracias. Ya, de nada. Entonces, nosotros tenemos hipótesis, y como yo les señalé anteriormente, vamos a definir las variables conceptual y operacionalmente. ¿Ya? Ustedes recuerdan lo que era definir las variables operacionalmente, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Bueno, yo les comenté un poco a su momento, pero ustedes recuerdan cómo se definen las variables operacionalmente. ¿Como variable independiente y variable dependiente, o no? Sí, pero cuando yo les hablaba de definirlas operacionalmente o definirlas como una operación, las variables. Ah, pongamos, si usted quiere medir el efecto de una sobre otra, así como de la depresión sobre otra cosa, sería de definir lo que es la depresión y cosas así. Claro, claro, ahí está la definición conceptual que tú defines conceptualmente como concepto, como en un diccionario, digamos, qué es la variable. Ujú, Y la definición operacional de la variable es cómo tú la vas a medir. Entonces, ujú, acá me refiero a qué variable voy a manipular, ¿ya? En la variable independiente, ¿ya? Y cómo la voy a medir. Y en el caso de la variable dependiente es qué variable voy a medir y en este caso también es cómo la voy a medir, que en el caso de muchos estudios no experimentales o cuasi experimentales se utilizan muchas veces encuestas, escalas, y en el caso de los experimentos, como yo les decía, se describen un poco los procedimientos y los equipos que se van a utilizar para medir las variables independientes y dependientes. Entonces, por ejemplo, en el estilo de enseñanza que modula el aprendizaje, definir el instrumento para medir involucra también otros procesos que ustedes me imagino que también van a ver más adelante, si es que ya no lo han visto, que corresponden más a la psicometría y que se relaciona con que cuando yo tengo un instrumento, debo evaluar que este instrumento sea válido y que este instrumento sea confiable. En este sentido, que el instrumento sea válido involucra que mida lo que realmente va a medir, es decir, si yo estoy aplicando una escala, por ejemplo, de autoestima, la idea es que la escala mida autoestima y, por ejemplo, no mida autoconcepto, o no mida motivación, o no mida inteligencia. Y la confiabilidad hace referencia de que el instrumento sea, bueno, la confiabilidad o consistencia interna de las escalas, por ejemplo, hace referencia a la estabilidad del tiempo en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, si yo mido hoy la autoestima en una persona, me arroja un puntaje, por ejemplo, de 45 puntos, y yo mido a esa misma persona 10 días más, y si no ha ocurrido ningún evento que afecte su autoestima durante el transcurso de estos 10 días, uno espera que la persona obtenga un puntaje muy similar, es decir, los mismos 45 puntos, o 46, 47 quizás, o quizás 44, 45 puntos, pero no hay una variación muy grande. Y eso indica básicamente que el instrumento es confiable porque es capaz de registrar en el tiempo los puntajes de manera veraz, ¿ya? Es decir, es consistente en el tiempo en cuanto a la medición, ¿ya? En el caso contrario, si un instrumento no es confiable, si la persona no ha tenido cambio, probablemente va a medir hoy día 50 puntos y en 30 días más me va a medir, por ejemplo, 25. ¿Ya? Eso no sería una escala, digamos, un instrumento confiable. Entonces son conceptos que se traducen, digamos, en la confiabilidad y la validez. Bueno, no voy a profundizar mucho más porque la validez, por ejemplo, hay distintos tipos de validez, que está la validez de contenido, que ve que el contenido de la pregunta, por ejemplo, en el caso de la escala, sea de acorde a lo que debe preguntar, o sea, sea correcto, sea bien escrito, sea un contenido bien redactado. Eso se ve con la validez de contenido. La validez de constructo hace alusión a que, por ejemplo, si yo mido la autoestima, esta se fundamenta en un modelo teórico propio, es decir,
se ve la correlación que hay o la relación que tiene el instrumento con la teoría. Eso es la validez de constructo. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo un instrumento que es de una dimensión, digamos, es decir, los 10 ítems representan una sola dimensión, el modelo teórico señala eso. Yo espero que en la práctica también ocurra eso, digamos, que el producto de un análisis estadístico más complejo que el análisis factorial se demuestre eso. También está la validez predictiva, que es de alguna forma la capacidad de predicción que tienen los instrumentos de medición hacia el futuro. Es decir, si yo conozco el puntaje ahora en una persona, de alguna forma yo junto con otras variables yo podría llegar a estimar qué puntaje podría obtener en el tiempo si es que ocurre en alguna circunstancia. Más o menos eso hace alusión a los conceptos de validez y de confiabilidad, o de validez y de replicabilidad de las mediciones. Pero también en el caso de la investigación siempre pueden surgir variables intervinientes, que son variables que uno no considera la investigación, pero que en muchos casos aparecen sin que uno lo desee. Entonces, esta tercera variable, digamos, las variables confusoras que aparecen, influyen de alguna forma también en el grado de causalidad que uno asume. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un efecto debería estar presente cuando la causa está presente. Eso es lo que uno asume en la variable, digamos, en la relación causa y efecto de una variable. Y el efecto no debería estar presente cuando la causa, digamos, no está. Si por algún motivo, por ejemplo, cuando la variable está, ocurre el efecto, pero cuando la variable no está, también ocurre el efecto, porque habría una variable interviniente, una variable confusora que está ahí presente y que está de alguna forma explicando mi resultado más que mi variable independiente. Entonces, en este caso aparece, como también habíamos señalado anteriormente, la condición control, que es esencial para poder determinar, por ejemplo, el efecto de las variables confusoras o variables intervinientes. ¿Ya? Es decir, un grupo control me ayuda a saber si efectivamente hay algún efecto de alguna variable confusora o variable interviniente. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Las variables confusoras son similares o lo mismo a las variables, ¿cómo se llama, extrañas? ¿Me puedo repetir la pregunta? No te escuché muy bien. Las variables... Estoy tapando el micrófono. ¿Las variables extrañas y confusoras son lo mismo? Sí. Ay, muchas gracias. Sí. O también le llama variable en algunos casos interviniente, que cuando hablan de la variable dependiente, independiente, también hablan de la variable interviniente, que son variables que uno no las tiene digamos, en el campo de investigación, digamos, no están en la investigación como tal, pero aparecen, muchas veces aparecen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un experimento y yo quiero ver la respuesta, por ejemplo, de contracción de los músculos de la cara ante un estímulo, podría ser que, por ejemplo, la hora del día en la que yo tomo el experimento, pudiese generar alguna respuesta o algún efecto, ¿ya? Sobre la respuesta de los sujetos que yo no estoy considerando como una variable de mi investigación, pero probablemente la hora del día también esté afectando. O en muchos casos, ¿ya? Las respuestas fisiológicas, por ejemplo, se ven afectadas por antecedentes previos. Por ejemplo, si la persona consumió mucho café, ¿ya? Probablemente va a estar un poco más despierta, un poco más elevado su nivel de activación, entonces probablemente las respuestas que va a dar van a ser un poco más elevadas que una persona que quizás no tomó café o no tomó desayuno, o por ejemplo, las horas que durmió antes de hacer el experimento. Son todas variables que uno no las considera a la hora de hacer un experimento, pero están ahí. Entonces en muchos casos, si son, a veces estas variables, digamos,
tienen un efecto bastante importante sobre los resultados. Y en ese caso se llegan a considerar variables intervinientes. Y bueno, como vamos a ver también más adelante, y señalé también quizá la semana pasada, ahí aparece el concepto del error de medición, que uno también trata de medirlo a la hora de trabajar ya con los resultados estadísticos, y ojalá que ese error no sea muy grande para que la explicación que uno da a los resultados que uno tiene se deba más a la relación entre las variables que al error. Entonces, una de las formas es considerar, por ejemplo, el grupo control, y vamos a ver más adelante que también es, por ejemplo, la selección de los individuos al azar, es una forma de contrarrestar eso, o emparejarlos cuando uno los puede elegir completamente al azar. Entonces, un diseño experimental involucra manipular la variable dependiente cuando estamos trabajando experimentalmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos modificar o manipular los estilos de aprendizaje, por ejemplo, vamos a tener un aprendizaje por reforzamiento positivo, y le damos, por ejemplo, un dulce al niño, o el aprendizaje que se hace por castigo, ya que consiste en darle un castigo, por ejemplo, cuando la persona cuando realiza una respuesta incorrecta, o el aprendizaje normal, que sería en este caso el grupo control. Entonces tenemos tres niveles de manipulación, que es el aprendizaje por reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y el grupo control. Y la variable que vamos a ver nosotros los efectos, que es la variable dependiente, que en este caso serían los puntajes en los exámenes o en las pruebas. Entonces aquí surge nuevamente el concepto de factor. Muchas veces nosotros vamos a decir, bueno, vamos a hablar de variables, pero estas variables, en algunos casos como este, que es el estilo de aprendizaje, digamos, perdón, el estilo de enseñanza, posee niveles. ¿Ya? Un nivel es el aprendizaje positivo, el otro nivel el aprendizaje, perdón, el reforzamiento positivo, y el otro el reforzamiento, perdón, el castigo, porque el reforzamiento negativo es un concepto diferente. El castigo y el aprendizaje normal. Entonces tengo una variable con tres niveles. Entonces tengo de alguna forma un factor, ¿ya? Que tiene tres niveles. Y los valores que puede tomar este factor van a ser considerados, como su nombre indica, los niveles. Profesor, disculpe que le interrumpa tanto. No hay problema, mejor. ¿Puede repetir una explicación más simple qué sería un factor? Porque entiendo lo que es un nivel, pero un factor no me quedó claro. Ya, un factor, por ejemplo, nosotros tenemos variables, ¿cierto? En nuestra investigación. Siempre tenemos variables. ¿Ya? No sé, ¿me pueden dar un ejemplo de otra variable? ¿Variable respecto al mismo ejemplo? No, cualquier variable bueno, que Sexo. piensen. ¿Ya? Sería una variable edad, ¿Ya? estado civil. ¿Ya? Entonces, ¿esas variables poseen niveles? Sí, totalmente. El estado civil puede estar soltero, casado, viudo. La edad, no sé, el sexo depende, pues, si incluimos una variable de transgénero o incluimos una variable binaria, ahí depende ¿Ya? del investigador. Claro. ¿Ya? Entonces, pero lo que estamos asumiendo acá es, por ejemplo, la variable sexo, podríamos asumir, por ejemplo, dos niveles, si es que se clasifica como algo más, más acude a lo, no recuerdo el concepto, pero por ejemplo, dos se lo clasifican como una mujer, o como decía aquí la compañera del ejemplo, tres, por ejemplo, si es hombre, mujer y transgénero. Entonces podría tener, imaginemos que vamos a trabajar con tres niveles. ¿Ya? Vamos a trabajar con hombre, mujer o transgénero. Entonces, la variable se
transforma inmediatamente en un factor, ¿ya? Porque la variable, digamos, yo la estoy dividiendo en niveles, ¿ya? Está, un nivel va a ser hombre, otro nivel va a ser mujer, y otro nivel va a ser transgénero. Entonces tengo yo distintos niveles. Y de alguna forma, por ejemplo, si yo quiero ver si el sexo de la persona influye, por ejemplo, en la autoestima, por ejemplo. Ya, digo, hay diferencia en autoestima entre los tres géneros. Yo tengo mi variable género, que sería la variable dependiente, porque yo quiero ver cómo... perdón, mi variable autoestima sería mi variable dependiente, porque yo quiero ver cómo la variable independiente género influye sobre la variable autoestima. Entonces yo tengo ahí un factor en la variable categórica, que sería la variable independiente, que sería género, ¿ya? Entonces cuando una variable independiente toma distintos niveles, ¿ya? Yo la puedo dividir en niveles que considero como que la variable independiente va a ser categórica, ¿ya? Va a trabajar como una categoría que divide a la variable en distintos niveles. Vamos a hablar de que estamos trabajando con un factor. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer otra investigación y esta vez vamos a trabajar con el autoestima como variable independiente y vamos a trabajar con la autoestima en la depresión como variable dependiente. Entonces, si nosotros medimos la autoestima con una escala y obtenemos el puntaje total y tenemos puntajes que van de 1 a 50, y después nosotros decimos, bueno, también vamos a categorizar la autoestima y vamos a establecer rangos. Entonces, por ejemplo, de 1 a 17 puntos va a ser autoestima baja, de 17 a 35 puntos va a ser autoestima media, y de 36 a 50 puntos va a ser autoestima alta. Entonces vamos a tener dos columnas, una columna donde están los puntajes totales, de 1 a 50, para cada uno de los sujetos, y en la otra columna vamos a tener el puntaje categorizado. Y vamos a tener categorizado en 1, 2 y 3, porque vamos a tener autoestima baja, media y alta. Tenemos dos formas de presentar la misma variable. La autoestima está en dos formas. ¿Qué creen ustedes? ¿En los dos casos es un factor o solamente en uno de los casos actúa como un factor? A ver, yo no sé si lo entendí bien o no, pero se refería entonces a que cada factor tiene un nivel en la mayoría ¿Sí? de los casos, ¿Sí? porque eso fue lo que yo entendí. ¿Sí? Que en el fondo el factor sería género, estado civil, y que cada factor de lo que yo quiero medir según la investigación va a tener un nivel. Si es que lo tiene, porque no. Claro. Ya entendí. Ya, entonces, ya, nada. Entonces, en este ejemplo que le da la autoestima, nosotros vamos a considerar la variable como un factor cuando posea tres niveles, por ejemplo, autoestima baja, media y alta, porque yo la puedo dividir. Tengo sujetos que tienen autoestima baja, autoestima media y autoestima alta. Entonces yo la puedo dividir y puedo ver cómo esta actúa sobre la variable dependiente, que en este caso era el nivel de depresión. Entonces con eso ¿sí? Entonces, básicamente, una variable se denomina factor cuando tiene más de un nivel. Exactamente. Ah, ya. Decía, profe. Ya, de nada. Claro, porque, por ejemplo, si nosotros consideramos la autoestima como el puntaje total y le aplicamos una correlación de Pearson para correlacionarla con la escala de depresión, no hay un análisis que involucre factores, ¿ya? Estamos relacionando dos variables. El factor va a actuar cuando la variable pueda tomar distintos niveles. En este caso sería, por ejemplo, considerarla como autoestima media, alta y baja. Entonces uno lo puede transformar para que actúe como un factor. Y también transformar el factor involucra que uno puede utilizar otra técnica, como ejemplo la NOVA. La NOVA que trabaja con una variable categórica de más de dos niveles, como por ejemplo, en este caso la autoestima. Uno podría ver si
hay diferencia entre los 3 niveles, en los niveles de depresión, y ella ocupa una técnica de ANOVA. Entonces, en muchos casos, uno trabaja con factores, como por ejemplo, estaba hablando de la autoestima y los niveles de depresión, un estudio no experimental, pero también uno trabaja desde lo experimental muchas veces con una variable que se tiende a repetir en el tiempo. Y en este caso, vamos a denominar esta variable, a esta unidad experimental, ensayo. Y un ensayo o trial, como se le denomina en inglés, ¿ya? Muchas veces uno por la lectura ya hace de los papers que la mayoría están en inglés, tiende a utilizar términos en inglés y términos en español, y por eso les indico aquí también el trial, porque muchas veces los investigadores que están trabajando acá en Latinoamérica tienden a utilizar bastante el término trial, ¿ya? Que se refiere a un ensayo. Entonces, muchas veces este ensayo se tiende a repetir en el tiempo, ¿ya? Es decir, yo trabajo a nivel experimental, ¿ya? Yo quiero ver el efecto que tiene sobre las personas, ¿ya? Sobre la respuesta de sobresalto, y que voy a medir el sobresalto que tiene la persona, como la variación que se produzca en la electromiografía, digamos, en los músculos de la cara, o por ejemplo en psicología social muchas veces utilizan también la presentación de imágenes aversivas, por ejemplo, de las IAPS, que son las imágenes que están estandarizadas para producir respuestas con contenido emocional. O, por ejemplo, también en psicología cognitiva utilizan bastante el término trial, porque ocupan, por ejemplo, hay investigaciones que trabajan sobre la resolución de problemas y presentan varios ensayos. Entonces, muchas veces nosotros queremos ver también cómo la variable cambia en el tiempo, es decir, cambia a través de la presentación de los ensayos. Ahí también surge otra técnica que también vamos a tratar de describir y revisar, que es la ANOVA de medidas repetidas, ¿ya? Que es una ANOVA que se creó para trabajar a nivel experimental y que consiste en el efecto que tiene la prueba cuando se repite en el tiempo. Entonces, ahí habla de un efecto significativo de la variable en el tiempo, se habla de un efecto principal de la variable, por ejemplo, cuando yo... bueno, yo no sé si alguien me quería hacer una pregunta. Profe, ¿Sí? no entendí muy bien a lo que es el trial. Es un ensayo. ¿Es un ensayo que se realiza, pero con distintos ejercicios o con qué? Porque ahí si vemos la imagen, tiene un trial 1, que la imagen no sé quién es, pero el trial 2 es una tijera. Sí, es que, claro, es que depende de la manipulación experimental. El trial puede ser el mismo, o el ensayo puede ser el mismo que se repite en el tiempo, o en el ejemplo de acá, de la imagen, se va variando. Entonces, la persona, por ejemplo, primero ve no sé si un ajo, una cebolla, y después, por ejemplo, pasan, aquí está el ISI, aquí le denominan el Interstimuli Interval, o el estímulo interensayo, digamos el intervalo que ocurre entre un ensayo y otro, y después la persona ve una tijera, y después nuevamente hay un espacio sin estimulación que se llama el ISI, ya, o el intervalo entre ensayos, y luego se presenta otro estímulo, ya, que podría ser nuevamente el ajo o la cebolla, y nuevamente va a haber un intervalo, y nuevamente se presenta la tijera, o podría ser todos estos estímulos diferentes, y cambiando, es decir, se presenta la cebolla, está el descanso, se presenta la tijera, después se presenta una mesa, descanso, después se presenta un lápiz. Entonces, depende un poco de la manipulación del experimentador, ¿ya? Yo, por ejemplo, trabajo, no sé si ustedes conocen el concepto de habituación. Sí, por eso a veces hacía el contrabalanceo. Sí, ¿ya? Entonces yo trabajo un concepto que se llama habituación, que se entiende como el aprendizaje más básico, ¿ya? Que consiste en básicamente que cuando yo le presento un estímulo
a un individuo, ya a cualquier organismo, porque la habituación se ha demostrado desde protozoos, desde la ameba, hasta los humanos. Entonces hay digamos, bastante sólida la evidencia de habituación, y básicamente consiste en que yo le presento un estímulo a un individuo en varias ocasiones. Por ejemplo, nosotros utilizamos estímulos como un tono de intensidad menos alta, por ejemplo, un tono de 90 decibeles, o por ejemplo, un pequeño pulso eléctrico en la muñeca, ya que produce inicialmente una respuesta. O también se utiliza el aire, ya un pequeño compresor arroja aire en la mejilla, por ejemplo, y eso también produce una respuesta. Entonces necesito yo, para habituar a los individuos, al organismo, un estímulo que produzca una respuesta. Pero la habituación se demuestra con varios ensayos. ¿Ya? Por ejemplo, algunos investigadores que han estudiado metodología vinculada a la habituación han demostrado que al menos se necesitan 13 a 15 ensayos para demostrar la habituación, y generalmente uno utiliza más ensayos para estar más seguro, digamos. Utiliza 60 ensayos. Entonces, la persona está en una sala y recibe, por ejemplo, 60 tonos de 90 decibeles a un intervalo, a un ISI, como se denomina acá, que es el intervalo entre ensayos. Es decir, ocurre el tono, que dura fracciones de segundos, dura, por ejemplo, 100 milisegundos. Luego pasan, por ejemplo, 35 segundos, más o menos lo que estamos utilizando. Nuevamente está este ensayo del tono, que dura 100 milisegundos. Nuevamente pasa el intervalo, que podría ser un intervalo variable o un intervalo fijo. El intervalo donde no hay estimulación, y así repetidamente se presentan 60 ensayos, que en este caso son iguales. O, por ejemplo, hay un efecto de la habituación que se conoce como el efecto incremental, en donde quieren observar si cuando yo aumento la intensidad del estímulo, la persona se habitúa más rápido o más lento. Entonces yo tengo ahí dos grupos. Un grupo que le denomino constante, que recibe el mismo estímulo, es decir, la misma intensidad en todas las ocasiones. O tengo también un grupo que es el incremental, que es donde yo, por ejemplo, le presento primero el estímulo a 60 decibeles, luego voy a 61, luego 62, 63, hasta llegar a los 90. Y yo tengo un grupo que es incremental, que si bien el estímulo es igual en el sentido de que es un tono, tiene una variación que es la intensidad, va subiendo la intensidad. Entonces el estímulo podría ser el mismo, podría tener una variación, por ejemplo, de intensidad, o podría ser completamente diferente. Nos podría presentar un tono primero, nos podría presentar, por ejemplo, una luz, después, por ejemplo, un pequeño pulso eléctrico, y así. Ese quizás más difícil, pero yo repito el ensayo a través del tiempo con un intervalo entre los ensayos. En este caso, existe una técnica, ¿ya?, para demostrar si efectivamente en el tiempo hay variaciones. Y en este caso es la técnica para demostrar esto, el ANOVA de medidas repetidas. La ANOVA de medidas repetidas me mide la variable que yo utilizo para variar en el tiempo, es decir, el efecto de los ensayos en el tiempo se mide utilizando la ANOVA de medidas repetidas. No sé si se entiende o tiene alguna inquietud, duda, consulta. Yo al menos entiendo, profe. Ah, ya, qué bien. Sí, profe. Entonces, bueno, aquí aparece una sigla que voy a aprovechar de comentarles. ¿Ya? No sé si ustedes habían escuchado el programa Yamovie. ¿Habían escuchado alguna vez de este programa? No, profe. Ya. Bueno, les comento porque en muchos casos
a veces ustedes no tienen acceso a un paquete, a un programa estadístico, porque el SPSS, si bien en la universidad generalmente compra la licencia y uno tiene acceso mediante la licencia de las universidades, o en algunos casos, bueno, las personas tienden a descargarlo y conseguir licencias no autorizadas, digamos, licencias piratas. El Jamovi es un programa que es muy similar al SPSS, ¿ya? Tiene casi las mismas técnicas y el mismo formato. La única diferencia es que está en inglés, ¿no? Hay que, eh, digamos, reconocer el nombre de las técnicas en inglés, pero es un programa de licencia liberada, ¿ya? El Jamovi lo pueden descargar gratis ustedes. Y es un programa, un paquete estadístico que cumple la misma función y es muy similar al SPSS, ¿ya? Y lo, lo- lo dejé ahí porque quería acordarme y comentarles, pues, en el caso de que ustedes más adelante necesiten, por ejemplo, un programa estadístico y no tengan, por ejemplo, el acceso al SPSS de sus casas. Jamovi es un programa de licencia liberada. Ustedes escriben Jamovi en internet y les va a aparecer una página y les pide algunos requisitos como las características del computador y se puede descargar. Lo único inconveniente de Jamovi es que es un poco exigente con los computadores, no es que cuando tienen versiones más antiguas no se instala, pero depende un poco del computador que ustedes tengan. Profe, pero ¿para qué sirve el programa? ¿Jamovi? No, es como el SPSS, ¿ya? Si ustedes más adelante necesitan el SPSS y no lo pueden acceder, Jamovi es una versión gratuita, que no tienen que tener la licencia, digamos. Incluso hay otro Gracias, profe. ya, de nada, hay otro que se llama JASP, ¿ya? JASP, que también cumple la misma función. Eso más que nada para señalarle. Entonces, cuando nosotros tenemos el factor de repetición, digamos, perdón, el factor de repetición, el estímulo que se repite, por ejemplo, o sea, o el ensayo que se repite en el tiempo, que puede tener un estímulo igual o un estímulo diferente, ¿ya? Digamos, el ensayo contiene un estímulo, por eso quizá señalaba yo un estímulo, pero el ensayo que se repite en el tiempo se considera, aquí hago una diferencia entre los dos factores. Por ejemplo, cuando yo tengo el factor que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, del nivel de autoestima o el estilo de enseñanza, o como señala la compañera, el género dividido en sus tres niveles, o el nivel socioeconómico que también señalaba, son factores, al igual que el ensayo, también es un factor el ensayo, pero son de distintas naturalezas. Si yo, por ejemplo, tengo factores intrasujetos, que cuando son los mismos sujetos. Por ejemplo, acá tengo un pequeño dibujo donde aparece la condición 1, aparece un hombre acá, es Daniel. Entonces, él, si pasa por las dos condiciones, por ejemplo, enojo y miedo, ¿ya? Es un diseño intersujeto. ¿Ya? Es decir, yo tengo estímulos que producen enojo y tengo estímulos que producen miedo. Entonces, por ejemplo, yo le presento 20 estímulos, ¿ya? Intercalados. Entonces, un estímulo produce miedo, el otro enojo, un miedo, el otro enojo. Pero se lo presento solamente a Daniel, es un factor intrasujeto, ¿ya? Tengo un solo sujeto que pasa por las dos condiciones. Pero yo podría tener también un diseño entre sujetos, y esta vez tengo dos sujetos. No solamente tengo a Daniel, sino que también tengo a Jaime, y le presento los estímulos que producen enojo a Daniel y los estímulos que producen miedo a Jaime. Entonces, en este caso tengo un diseño entre sujetos. Ya tengo un factor intra y un factor entre. También le denominan intra e inter. ¿Ya? Inter o entre. Más o menos son las siglas que utilizan para el factor. Entonces, en la medida repetida, el factor intrasujeto se suele utilizar como factor intrasujeto a los ensayos. Es decir, los ensayos, por ejemplo, yo generalmente para mantener la homogeneidad
de los sujetos, es decir, para que la variación que tengan los sujetos sea más que nada la manipulación que yo realizo de la variable independiente, que en este caso podría ser el factor. Por ejemplo, en el experimento que yo utilizo, que son los experimentos de habituación, yo puedo tener dos condiciones diferentes. Yo le hablaba de los estímulos incrementales y los estímulos constantes. Para que no haya un efecto de la cantidad de ensayos, que no es la variable que a mí me interesa, yo a ambos sujetos les presento 60 ensayos. ¿Ya? A los incrementales y a los constantes. Entonces, mi factor intrasujeto ahí sería el número de ensayos. Yo quiero ver si el número de ensayos produce habituación. Para eso necesito que los dos sean iguales. Entonces los dos tienen 60 ensayos. Y tengo el factor entre sujetos, que en este caso sería la condición de presentación del estímulo, que fue constante e incremental. Entonces los estadísticos dicen, ahí tenemos un diseño mixto. ¿Ya? Cuando tenemos un diseño de características mixtas de 2 por 60. 2 porque tengo el entre sujetos que son incremental y constante, y el otro factor que es el factor intrasujeto, que son los 60 ensayos. 2 por 60. Yo a veces puedo tener diseños mucho más complejos, que tengo factores, como en este caso intra, factores entre, ¿no? Y tengo además otro factor que es el tipo de estímulo, por ejemplo. ¿No? Pero es un ejemplo de un diseño mixto, ¿no? Que la ANOVA se conoce como la ANOVA mixta, que tiene factores entre sujetos y factores intrasujetos. El ANOVA de medida repetida permite estos diseños mixtos, ¿ya? Es decir, tener factores intra y factores entre. ¿Sí? ¿Alguien me hace una pregunta? Profe, cuando habla de estímulo constante y incremental, ¿se refiere que a un grupo se le va a presentar el constante y al otro el incremental, o a ambos se le presenta el mismo? No, me refiero a que a ambos son condiciones diferentes. A un grupo se le presenta incremental y a otro grupo se le presenta constante. Para que de esta forma... Sí, para que de esta... No, dime no. ¿Esos serían los entre sujetos? Eso sí. Sí. Y hay dos grupos. Sí. Ah, ya. Sí, exactamente, sería el grupo entre sujetos porque son grupos diferentes. ¿Y en los intrasujetos se presenta un estímulo constante siempre? Claro, o podríamos nosotros incluir como factor el número de ensayos. Si ambos grupos le presentamos 60 ensayos, el número de ensayos es un factor intrasujeto porque son iguales para los dos grupos. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Nada. Bueno, acá básicamente está un diseño, pero de otra forma, digamos que una manipulación más compleja, que es cuando se presentan estímulos de miedo y estímulos de enojo asociados a figuras, por ejemplo. Son experimentos que se utilizan en psicología cognitiva, donde presentan un rostro que representa, en este caso, enojo, y después lo asocian además a un estímulo, ¿ya? Por ejemplo, podría ser el caso como condicionamiento, así ya, el estímulo que produce una respuesta, o debería elicitar una respuesta, que es el enojo, más un estímulo condicionado, que por ejemplo podría ser un punto de algún color, y en otra condición el estímulo de miedo, ¿ya? Asociado también a un estímulo condicionado. Eso se va repitiendo en el tiempo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, también le podrían variar la intensidad. ¿Ya? Podría aparecer el rostro más enojado o menos enojado. Eso también es una variación en el tiempo. Entonces, podríamos tener dos condiciones, miedo y enojo, y
digamos que serían el factor intersujeto, y el número de ensayos, por ejemplo, o el número de veces que se presenten los estímulos, o la cantidad de ensayos, va a representar el factor intersujeto, porque independiente de que para ambos grupos el estímulo fue diferente, por ejemplo, si el número de ensayos es el mismo, lo podemos considerar como un factor intrasujeto. O en el caso contrario, también se puede considerar un factor intrasujeto cuando yo no pretendo hacer una NOVA de medidas repetidas, sino que pretendo hacer una NOVA mixto, y tengo a un grupo de sujetos que le presento tanto los ensayos de miedo como los ensayos de enojo. Entonces tengo tipo de diseño experimental, por ejemplo, el medidas repetidas, que hace referencia a los diseños que contienen factores intrasujetos, que se repiten en el tiempo. Los diseños independientes o intrasujetos, que cuando son en grupos independientes. Entonces, por ejemplo, en el diseño intersujetos, hay una pequeña variación natural. Uno siempre asume que hay una pequeña variación entre el grupo 1 y el grupo 2. Y en el diseño entre sujetos también hay una variación natural entre la condición 1 y la 2, pero aquí está mucho más saliente, ya, mucho más grande. Entonces, Profe, ¿a qué se refiere que es una condición natural? Como una variación natural. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si bien yo repito los ensayos, ¿ya?, la persona podría haber una pequeña variación de un momento a otro, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un experimento que dura 60 ensayos y probablemente dura 40 minutos. Entonces, la persona en los primeros ensayos va a estar más despierta, más atenta, pero después nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros que las condiciones experimentales lo llevan a que la persona a veces le dé sueño. Entonces, hay una pequeña variación natural en la persona, que en los primeros ensayos está más despierta, más vivaz, pero en los últimos ensayos está como más relajado, con un poco medio soñoliento. Entonces, hay una pequeña variación natural también, producto de características de los sujetos entre los ensayos. Y también, por ejemplo, cuando tenemos diseño entre sujetos, y por ejemplo, yo le presento, imaginemos que yo ocupo el otro diseño, ya, yo estoy hablando aquí del medida repetida, el efecto natural que hay en los ensayos. También podría haber en el otro tipo de diseño intersujeto, que es cuando yo le presento al mismo sujeto las condiciones de enojo y la condición de miedo, que ocurre una variación natural en el mismo sujeto. Es decir, quizás la persona tiene algún antecedente de sensibilidad al enojo, por ejemplo, hay una persona enojada cuando era pequeño y era más sensible. Entonces también el sujeto va a responder de forma diferenciada o de intensidad diferente al miedo y al enojo. ¿Ya? Él es más sensible al enojo, por lo tanto va a responder más al enojo que al miedo, ¿ya? Independiente de que sea el mismo sujeto. Va a dar respuesta diferente a los dos estímulos, porque podría tener una sensibilidad distinta, ¿ya? O por ejemplo, si yo tengo, en el caso de estímulos, por ejemplo, como un pulso eléctrico o un tono, quizá la persona tenga sensibilidad auditiva y responda mucho más al estímulo auditivo que al tono. Entonces, independientemente de que sea el mismo sujeto, podrían haber condiciones naturales que lo lleven a variar entre una condición u otra. Ya, profe, gracias. Ya, de nada. Y en el caso, claro, cuando son de grupos diferentes, las variaciones naturales pueden ser aún mayores. Es decir, un grupo de personas podría responder a un estímulo de una forma muy diferente en comparación a una persona que es totalmente diferente. Entonces, cuando yo tengo un diseño entre sujetos, hay variaciones que son naturales, ¿ya? Pero cuando tengo diseños entre sujetos, estas variaciones naturales son aún más grandes. Entonces, hay también dentro de los diseños, dentro del análisis, incluidas variaciones que son sistemáticas. Por ejemplo,
la variación sistemática, BS, esta variación se ve, por ejemplo, al experimentador que hace algo a los participantes en una condición, pero no lo hace en la otra, por ejemplo, la manipulación experimental. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy las instrucciones, podría haber una diferencia, o más que nada, por ejemplo, imaginemos que yo tengo que aplicar distintos estímulos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el estímulo del tono, yo le presento un tono a una persona, yo simplemente le digo a la misma persona que ya se coloque los audífonos, pero, por ejemplo, cuando ocupo el estímulo que es un pequeño pulso eléctrico en la muñeca, yo tengo que intervenir y yo tengo que tocar a la persona, por ejemplo, colocar el electrodo en la muñeca, entonces yo tengo que hacer una manipulación un poco más invasiva. Entonces, hay una variación sistemática del experimentador en las dos condiciones, es decir, el tipo de manipulación que tengo que realizar de los sujetos es diferente. Hay una variación que es una variación más bien aleatoria, que es la variación no sistemática, y que, por ejemplo, es resultado de factores aleatorios. No existen, hay, digamos, condiciones aleatorias que existen entre las condiciones experimentales. Por ejemplo, diferencias naturales en la habilidad. Por ejemplo, cuando la persona, en muchas ocasiones hay experimentos cognitivos que miden los tiempos de reacción, entonces estamos enfrente de una teclita y nos muestra un estímulo, nosotros tenemos que presionar A y se aparece el estímulo, el otro estímulo tenemos que presionar B. Entonces, por ejemplo, hay personas que son mucho más rápidas para presionar las teclas que otras, y eso es una capacidad natural, ¿ya? Por ejemplo, relacionado con la motricidad de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, yo, por ejemplo, no soy muy rápido para presionar las teclas, entonces probablemente si yo participo en un experimento, en una prueba de habilidad de tiempo, probablemente no me va a ir muy bien porque no soy muy rápido para presionar las teclas. Lo otro, como yo decía, a la hora del día. ¿Ya? Hay personas que de repente dicen en la mañana estoy más activo y en la tarde estoy un poco más soñoliento, o hay personas que tienen los efectos contrarios. Entonces la hora del día en la cual yo hice el experimento también podría influir. O otros factores asociados al azar, como por ejemplo, me le decía, si la persona consumió café, podría influir, si está tomando medicamentos, por ejemplo, está con síntomas de resfrío y está tomando, por ejemplo, algún medicamento, podría también influir, o por ejemplo, si está tomando, bueno, eso ya debería ser más crítico, por ejemplo, si está tomando algún medicamento, por ejemplo, un ansiolítico, que tienden a deprimir un poco el sistema nervioso y por lo tanto la persona va a andar más letargada. Eso es más crítico, pero también podría influir, y son variaciones que ocurren al azar. Yo debería tratar de predecirlas al inicio del experimento, pero entonces hay variaciones que van a ser sistemáticas, que se van a mantener fijas de alguna forma, como por ejemplo el tipo de manipulación que yo realizo por el tipo de estimulación que voy a utilizar, o variaciones que son no sistemáticas, que son aleatorias, aparecen en algunos casos y en otros no. Yo no tengo muchas formas de predecir un poco o sea, yo puedo más o menos predecir que hay una variación sistemática que va a ser por los estímulos, ¿ya? O por la forma en que yo estimule y yo manipule los equipos. Pero hay una variación que no es sistemática, ¿ya? Yo no sé cuándo va a aparecer y tampoco estoy seguro si es que va a aparecer o no. Profe, ¿Sí? ¿podría dar un ejemplo de variación sistemática? Yo le señalaba, por ejemplo, cuando yo tengo dos grupos experimentales, ¿ya? O imaginemos que yo tengo dos experimentadores. Entonces, vamos a hacer un experimento y vamos a participar dos experimentadores. Entonces, quizá un experimentador tiene una personalidad más extrovertida y por lo tanto va a interactuar más con los participantes, cosa que no debiese ocurrir, pero a veces es inevitable. Y un experimentador que es más introvertido y por lo tanto se limita a hacer lo esencial, es decir, dar instrucciones, pero no va más allá. Entonces, si nosotros vamos a medir, por ejemplo, el estado de ansiedad de una persona, vamos a medir la ansiedad experimentalmente, y vamos a medir, por ejemplo, la respuesta de conductancia hacia la piel, que nos va a dar un índice de ansiedad. Imaginemos este diseño de experimento. Probablemente
la persona que está con esta persona que es más extrovertida, quizá va a estar un poco más relajada, ¿ya? Porque quizá le preguntó cosas de la vida, interactuó un poco más. Pero los participantes que fueron recibidos por la persona más introvertida, que se limitó un poco al protocolo, digamos, y a cumplir con lo mínimo, probablemente la persona va a estar un poco más ansiosa porque en general los contextos experimentales tienden a producir un poquito de ansiedad. Es una variación sistemática, ¿ya? Yo sé que todos los participantes que fueron recibidos por el experimentador extrovertido probablemente deberían estar un poquito menos ansiosos en comparación a los que fueron recibidos por este experimentador más bien introvertido. Entonces hay una variación que es sistemática. ¿Ya? Yo sé que hay una diferencia en cuanto a los experimentadores, ¿ya? Que uno es extrovertido, otro es introvertido, entonces es algo que yo menos puedo yo manejar, digamos, o de alguna forma yo sé que hay un margen de error que se podría deber a el tipo de experimentador. ¿Ya? Y eso es sistemático, porque yo ya no lo puedo controlar, es decir, no puedo evitar este error, pero sí sé que existe, yo lo puedo observar. ¿Ya? Es un error que más adelante vamos a decir el error sistemático. ¿Ya? También podría ser sistemático si yo realizo en dos salas y una sala está más cerca de la puerta que la otra, entonces en la que está más cerca de la puerta probablemente va a escuchar el ruido exterior y la otra que está más al fondo no va a escuchar tanto ruido exterior, entonces son variaciones que son sistemáticas. Yo sé que las personas que participan en la sala 1 van a recibir más estímulo auditivo que las que están en la sala del fondo. Entonces, son variaciones sistemáticas que yo sé que están, no las puedo controlar mucho porque son cosas que ya no tengo no tengo forma ya de controlarlas. Y un error que es un error sistemático que yo sé que va a aparecer. ¿Ya? Yo no voy a tratar de manejar, de medir, pero es algo que aparece y yo lo sé. ¿Ya? Va a ser sistemático siempre. Y no sistemático es cuando es aleatorio, que yo no tengo forma de saberlo, o no tengo forma de saber cuándo va a aparecer o no. ¿Ya? Por ejemplo, el nivel de activación que tenga la persona por una hora del día, yo no sé quién esté más activo en el día y quién esté más activo, por ejemplo, en la tarde, o por ejemplo, yo no sé si la persona es más hábil para responder, por ejemplo, en una tecla, por ejemplo, un instrumento que involucre la presión de las teclas, o tampoco yo sé la experiencia, por ejemplo, si la persona ha estado antes del experimento y quizás va a estar menos ansiosa, son cosas que yo no manejo, y eso son variaciones no sistemáticas. ¿Ya? Yo no tengo cómo, de alguna forma, saber qué van a ocurrir, ¿ya? Y eso más adelante se traducen también en un error no sistemático. Yo no puedo controlar de alguna forma, o no sé en qué momento está y en qué momento no está. Ya, profe, ahora entendí. Ya. Entonces tengo variaciones sistemáticas y variaciones no sistemáticas. Entonces, por ejemplo, en un diseño intrasujeto, la variación no sistemática se minimiza. ¿Ya? Es decir, estas variaciones que se producen al azar, ¿ya? No van a estar muy presentes en un grupo intrasujeto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los mismos sujetos están en las dos condiciones, entonces si por ejemplo, la persona es más activa en el día que en la noche, él va a representar las mismas dos condiciones, entonces va a estar en las dos condiciones, van a tener el mismo nivel de actividad. Entonces, la variación no sistemática se minimiza con un diseño entre sujetos. Por el contrario, en un diseño entre sujetos, la variación no sistemática va a ser un poco más grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son individuos diferentes. Entonces, si uno es más activo en el día y el otro grupo es más activo en la noche, por ejemplo, va a haber ahí una variación, porque son sujetos distintos. Entonces, la variación no sistemática se minimiza en los diseños entre sujetos, pero es un poco mayor en los diseños entre sujetos. Entonces, uno lo que hace en una prueba estadística para un diseño experimental
es determinar el grado de variación que se produce, ¿ya? Es decir, determinar cuánta variación se debe a lo sistemático y cuánta variación se debe a lo no sistemático. Entonces vamos a tratar de comparar la variación sistemática con la variación no sistemática. Entonces, si nosotros vamos a observar y si mi variable de interés produce un efecto real, ¿ya? Que debería producir más variación, es decir, el efecto de la variable independiente, siempre va a estar presente mi manipulación, ¿ya? Debería ser mi manipulación, digamos, la variación sistemática que yo pueda producir, porque vamos a referirnos a variación sistemática también cuando yo, por ejemplo, ocupo estímulos diferentes, ¿ya? Hay una variación que es sistemática porque yo ocupé un estímulo para un sujeto y un estímulo para otro sujeto. Entonces, esa variación es sistemática. Yo la manipulé, yo la controlé, yo sé que está ahí. Y el azar es la variación no sistemática. Es decir, yo no sé si tomo café, el sujeto, si está tomando medicamentos, ¿verdad? Aunque debería preguntárselo, pero muchas veces no se hace, y eso es una variación no sistemática. Entonces uno espera que si hay un efecto de la variable que uno está manipulando, el efecto se deba más que nada a la variación sistemática, que de alguna forma yo estoy manipulando, y estadísticamente este efecto se va a manifestar cuando se debe al efecto de la variable, al efecto de la variable sistemática, y este es mayor que la variación producida por el azar o producida por la variable no sistemática. Bueno, acá hay un ejemplo que vincula un poco al mito del 5%. ¿Ya? Ustedes recordarán que en general en estadística se trabaja con el valor de alfa, que es el 5%, ¿ya? El 0,05. Entonces, hay un mito que sugiere que el Fisher, cuando estaba trabajando, por ejemplo, en estadística, un estadístico que se le conoce el valor, por ejemplo, ustedes conocen el F de Fisher, el valor de F en las pruebas ANOVA. Entonces dice, ¿qué pasa si yo tengo 6 tazas? ¿Ya? Hay 20 posibles combinaciones. Es decir, podría estar la taza azul primero, después la amarilla, después la naranja, después la roja, ¿no? Entonces hay 20 posibles órdenes con estas 6 tazas. Entonces el orden correcto, ¿ya? Solo adivinando el orden correcto, es una posibilidad 1 de 20, ¿ya? Es decir, un 5%. Entonces la posibilidad de que una persona adivine el orden de las tazas por el mero azar es muy baja, 1 de 20, ¿ya? El 5%. Entonces, cuando alguien señala el orden de las tazas, uno asume que genuinamente, ¿ya? Esta persona pueda predecir, digamos, o pueda señalar cuál es la diferencia. Entonces, vamos a decir que solo cuando hay una pequeña posibilidad, menor al 5%, que la persona complete esta tarea solo por suerte, solo por el azar, vamos a concluir que realmente existe una habilidad genuina. Es decir, cuando la probabilidad de que la persona responda por el mero azar sea menor al 5%, sea menor al 0,05, vamos a concluir nosotros que se debe al efecto de la manipulación de las variables y no se debe a un efecto del azar. Se señala el 5% porque el mito dice que Fisher tenía 6 tazas y así pensó en el 5%, ¿ya? Pero hay otras teorías no tan curiosas que señalan que fue un acuerdo, digamos, de los investigadores, los estadísticos que trabajan con un 5% como margen de error para asumirlo al azar, ¿ya? Y en ciencias sociales generalmente se trabaja con un 5%. ¿Ya? En ciencias más médicas, por ejemplo en biología, medicina, en algunos casos los investigadores
o en química, física, prefieren trabajar con un margen debido al azar un poco menor y trabajan con un 1%, entonces ellos trabajan con un 99% de confianza y un 1% de error. Pero en general en ciencias sociales nosotros trabajamos con un 99%, un 95% de confianza y un 5% de error, digamos, de margen de error, o digamos que el efecto se deba al mero azar. ¿Dudas, consultas? Profe, si no, o sea, si no me equivoco, entonces si yo hago un experimento y obtengo una probabilidad debajo del 5%, puedo decir que no es muy válido, porque había escuchado hace mucho tiempo que utilizan el criterio no solamente en ciencias sociales, sino que también en ciencias como la biología, la química y la física también utilizan el 5%, y si un experimento queda con probabilidad abajo del 5%, no lo tomaban en cuenta. Claro. O parece que no era contado como estadísticamente, hay como diferencia estadísticamente relevante cuando la agregan el asterisco arriba del gráfico. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, cuando la probabilidad de que ocurran los hechos al azar es mayor al 5%, es decir, imaginemos que nosotros tenemos dos grupos, y a un grupo digámosle, dos grupos de personas le presentamos dos estímulos diferentes. A un grupo le presentamos, volvamos al ejemplo que le había presentado inicialmente, y de los estudiantes. Tenemos tres grupos de estudiantes: el grupo control, el grupo que recibió reforzamiento positivo y el grupo que recibió castigo, y queríamos ver si eso influía en los niveles de aprendizaje. Si este efecto no se debe al tipo de reforzamiento, sino que se debe meramente al azar, es decir, coincidió que los estudiantes de reforzamiento negativo, por ejemplo, eran mejores alumnos que los que estaban en el grupo perdón, en el grupo castigo, eran mejores alumnos que los que estaban en el grupo de reforzamiento positivo. Entonces hay una variación que yo no la conocía. Yo no sabía que eran mejores alumnos que los demás. Yo no hice un paramiento, por ejemplo, no pregunté antes. Entonces, el efecto se debe el efecto, digamos, que hay ahí, ¿ya? O digamos, no hay una diferencia, digamos, que se debe al azar, ¿ya? No se debe a que yo manipulé yo no manipulé los sujetos, los manipulé los grupos, pero no indagué más allá, y coincidentemente hay un efecto que se debe al azar, ¿ya? No se debe a la manipulación que yo hice. Entonces, cuando pasa esto, cuando se da esta coincidencia azarosa, y esta coincidencia azarosa es mayor al 5%, ¿ya? Yo estadísticamente no tengo un efecto, ¿ya?, de mi variable o de mi manipulación. Esta se considera significativa solamente cuando la probabilidad de que el azar sea responsable del efecto es menor al 5%. Es decir, cuando yo tengo el nivel de significancia en mi tablita del SPSS, yo digo, tengo un valor de 0.001. Entonces, la probabilidad de que el efecto, la diferencia que hay entre los dos niveles, se deba al azar es menor al 5%, por lo tanto yo asumo que se debe a mis variables. Eso más o menos, como yo les decía, se ocupa bastante en ciencias sociales, ya, en casi todas las ciencias sociales, y también es como bien decías tú, en algunas ciencias médicas, en biología, en química, se utiliza 5%, pero hay algunos grupos que yo he leído por ahí que trabajan con un 1%, que ellos asumen que necesitan más certeza, más que un 95% de certeza, y trabajan con un 99%. ¿Ya? Entonces, en general, la mayoría trabaja con un 5% de error y un 95% de confianza, pero hay algunos grupos por ahí que requieren más certeza y trabajan con un 99% y un 1% de error.
Entonces, más o menos esto es lo que ustedes ya deberían manejar en cuanto a las pruebas T o a las correlaciones de Pearson o a las tablas de contingencia, que son estadísticos que ustedes ya conocían. Entonces, me imagino que ustedes ya conocían el famoso 5% del alfa, ¿cierto? Yo al menos no recuerdo que lo hayamos visto así con ese término, pero sí entiendo el término del 5% porque lo leí en gráfico y me lo explicaron, de pura casualidad me explicaron eso. No sé, no recuerdo si lo pasamos, estaría mintiendo, no recuerdo. Ya. ¿Pero ustedes tuvieron un curso de estadística ya o no? Sí. Ah, ya. Sí, quizás lo vieron de otra forma, pero cuando nosotros trabajamos con el valor del alfa, lo que estamos asumiendo es que efectivamente el efecto se debe, o dicho de otra forma, cuando nosotros hacemos un experimento, imaginemos que el experimento se replica 100 veces. Si en 95 ocasiones, en 95 veces, se da el efecto producto de mi manipulación experimental, yo digo que es un experimento robusto. Y ese experimento va a ser estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque 95 veces de las 100 se debió a mi manipulación. Y solamente, bueno, en realidad debería ser 96. En 96 ocasiones se debió a mi manipulación y solamente en 4 se debió al azar. Entonces la probabilidad de que ocurra a mi manipulación es un 96%, y en este caso la probabilidad de que ocurra debido al azar es un 4%. Por lo tanto, es menor al margen que establecieron los investigadores, que era un 5%. Entonces, cuando el valor de significancia que ustedes tengan en las pruebas estadísticas sea menor al 0.05, que es el 5% de azar, ustedes van a decir el efecto de mis variables es significativo. Por lo tanto, en este caso, yo voy a reportar que el efecto se debe a mi manipulación y no se debe meramente al azar. ¿Dudas, consultas? Entonces, ¿cómo se llamaba el término formal? ¿Cuánto era alfa? No me acuerdo cómo lo dijo, ¿lo podría repetir? Sí, lo que pasa es que ahora se lo voy a mostrar más acá lo tengo. Lo tengo que hacer al final. Aquí está el alfa. Y lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que son conceptos que tienen que ver con el valor de 1 menos alfa, que 1 menos cometer la probabilidad como error tipo 1, pero se compara, digamos, el valor el valor P, que es la significancia, con el valor del alfa, que le denominan a este famoso 5%. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora, me parece que corresponde el break, así que vamos a descansar 20 minutos, me parece que ustedes lo que se toman de break, y volvemos a las 10:26. Profe, acuérdese de cortar la grabación.